Damos la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Con Ojo Clínico, este espacio que estamos realizando en el canal de la Universidad de Chile, UChile TV, para todos ustedes a lo largo de todo nuestro país y también en la región metropolitana en el 11.2 señal digital. Le tenemos una novedad: si usted se perdió alguno de nuestros capítulos, bueno, puede revisarlos en la cuenta de la Universidad de Chile a través de YouTube. También tenemos un Twitter para que usted pueda revisar ahí los capítulos de este programa, de Palabra Ciudadana, Nanocharlas, los distintos espacios de nuestro canal. Usted los puede revisar también en el Twitter, en canal UChile TV. Y también tenemos nuestro correo habilitado para que usted se comunique. Está apareciendo ahí en pantalla, canaluchile@uchile.cl, para que se comunique con nosotros, nos puede plantear alguna inquietud, alguna consulta, quiere proponernos algún tema. Escríbanos entonces para ser parte de esta comunidad que es Con Ojo Clínico. Y como siempre, nosotros comenzamos nuestro programa haciendo una revisión de las principales cifras del panorama que estamos viviendo en nuestro país durante estos últimos días. Lo primero, casos activos. Hemos tenido una baja considerable en las últimas semanas, en los últimos días, con respecto a la cantidad de casos activos por día. Partamos con que se han registrado en promedio 2.350 casos nuevos por día. El día martes pasado, ¿cierto? El martes 13 de julio, tuvimos incluso una cifra récord en comparación a lo que había ocurrido en las últimas semanas. La cifra más baja desde diciembre del año pasado, con 1.278 casos. Obviamente hay señales, ¿cierto?, que son más bien auspiciosas, pero siempre hay que cuidarse, hay que mantener las medidas de resguardo y las medidas, ¿cierto?, para cuidarnos nosotros y también a quienes nos rodean. Casos activos. Otra de las cifras interesantes que hay que revisar son los casos activos, ¿cierto?, en nuestro país. Son cerca de 16.000 en todo el país, pero hay focos también puestos en algunas comunas. En la región metropolitana, las comunas de Puente Alto y de Maipú son las que agrupan la mayor cantidad de casos activos, según las cifras reportadas por el Ministerio de Salud. En regiones es Arica, donde también hay cierta preocupación por el manejo de la pandemia y por, ¿cierto?, la cantidad de casos, de contagios que se dan día a día, ¿cierto?, y que son quienes tienen posibilidad, ¿cierto?, de agravarse si es que esta infección es más contagiosa, ¿cierto?, y con además toda la situación epidemiológica que estamos viviendo en nuestro país. Otra de las cifras interesantes que hay que revisar y de las novedades también tiene que ver con un nuevo plan paso a paso. Estas son medidas anunciadas por el gobierno, ¿cierto? Hace algunos días hubo un anuncio realizado y encabezado por el presidente Sebastián Piñera, quien planteó, ¿cierto?, que se van a flexibilizar las medidas que actualmente teníamos en el plan paso a paso, sobre todo para las personas que ya tienen sus 2 dosis de vacuna. De esta manera, este pase de movilidad, ¿cierto?, va a permitir que puedan ampliarse los aforos, ¿cierto?, y puedan realizarse actividades que antes eran más restrictivas. También va a abrir el comercio, las escuelas, los jardines infantiles, y van a haber cambios también con el toque de queda. Esto va a ser por regiones, va a estar muy de la mano, muy relacionado con los casos activos o con la situación sanitaria que tengan las distintas comunas y regiones, y de esa forma también van a haber 2 toques de queda para todas las zonas, ¿cierto?, para ir también ampliando un poco y dar mayor flexibilidad, porque lo hemos conversado en este programa también. Hay que tratar de ver el tema de la salud mental, que es muy, muy importante. Otro de los casos que nos preocupa es la nueva variante Delta. Se registraron 10 nuevos casos en nuestro país. Eran personas provenientes de 4 países, de Brasil, de España, de México y también de Estados Unidos, quienes llegaron entre el 30 de junio y el 3 de julio. Estas personas, ¿cierto?, se suman a las ya registradas con anterioridad. Eran 4 personas, ¿cierto? Y hay también una expectación, la alerta que esto ha generado en nuestro país, siendo que esta variante, la variante Delta, ¿cierto?, es una variante de preocupación, según lo ha señalado la OMS, justamente por el nivel de contagio, la rapidez en el contagio de esta variante. Otro de los temas, vacunación. Estamos en el proceso de vacunación en nuestro país. Hay también novedades con respecto a eso. Son 5 las vacunas que se están administrando en este momento. El 75% de la población objetiva ya ha cumplido con su esquema de vacunación, tiene sus 2 dosis, en el caso, ¿cierto?, de las vacunas que
son de 2 dosis, y también se suman que cerca del 82% ya ha sido inoculado o inoculada, ¿cierto?, con una dosis. A esto también hay que sumar que se anunció de parte del Ministerio de Salud, y así apareció en la prensa, ¿cierto?, un estudio que se está realizando justamente para la tercera dosis, la dosis de refuerzo frente obviamente a las variantes que han ido registrándose en nuestro país. Este es un estudio que se está realizando en población más bien focalizada, adultos mayores, funcionarios del Senami, también de la ex Posta Central. Son 500 las personas que están participando de esto. Se les toma una muestra, se dejan pasar 15 días, se vuelven a tomar muestras, ¿cierto?, para ver la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo frente a una tercera dosis de vacuna. Son cifras, es el panorama que revisamos con Ojo Clínico. Llevamos más de un año en pandemia en nuestro país. Claramente nuestras rutinas y nuestro día a día ha cambiado. Estamos viviendo en medio de cuarentenas, de toques de queda, de restricciones para poder salir, tener que pedir un permiso para ir a comprar. Obviamente son situaciones que nos han trastocado nuestro diario vivir, y obviamente hay preocupación de las repercusiones que esto va a tener también a largo plazo en nuestro país. Por eso, un grupo de 140 organizaciones se reunió con las autoridades de gobierno para plantearle estas inquietudes, para mostrar las distintas realidades que enfrentan las familias chilenas, el mundo del comercio y las distintas agrupaciones, ¿cierto?, y entidades que están haciendo frente a esta pandemia. También hay estudios realizados justamente por académicos, por investigadores, que demuestran que hay un impacto en las medidas que se han estado tomando, sobre todo en las cuarentenas, que ya no son tan efectivas. Basta con que nosotros comparemos lo que vivimos hace algunas semanas en la región metropolitana con esta cuarentena total y con lo que vivimos en el mes de junio, julio del año pasado, donde efectivamente uno podía notar una diferencia, ¿cierto?, en cuanto a la movilidad. Es por eso que en este contexto es que se dan ciertos nuevos cambios, un nuevo plan paso a paso que busca dar mayor flexibilidad para que podamos movernos, ¿cierto?, un poco más ya en libertad, pero siempre teniendo las dos vacunas. Eso hace que se trate de potenciar justamente el proceso de inmunización en nuestro país. También hay cambios en el toque de queda, ¿cierto? Ahora va a ser por zonas, va a ser a través de las regiones, va a estar muy de la mano de la situación sanitaria de cada una de estas regiones, ¿cierto?, de las comunas, de las ciudades. Y también hay cambios en cuanto al comercio, van a poder abrir cines, teatros, los gimnasios, que también se han visto muy golpeados, ¿cierto?, con la pandemia, las escuelas, los jardines infantiles. También hay cambios ahí con respecto a este plan paso a paso, y en este contexto, ¿cierto?, es que se dan estos nuevos cambios y modificaciones para de aquí en adelante. En este anuncio también el presidente Sebastián Piñera, quien participó de esta actividad, habló de la tercera dosis. Dijo que el gobierno ya estaba en conversaciones, hay acuerdos justamente con las farmacéuticas, con los laboratorios, con Pfizer, Sinovac, entre otros, ¿cierto?, para tener asegurada una tercera dosis, si es que efectivamente esto va a ser así, si es necesaria o no una dosis de refuerzo, dado, ¿cierto?, las nuevas variantes que han aparecido, sobre todo la variante Delta, que es una de las que ha causado mayor preocupación por su alto nivel de contagio. Pero frente a todo esto hay muchas preguntas que cabe hacerse. ¿Estamos frente a una nueva etapa de la pandemia? ¿Qué hay que esperar de aquí en adelante? ¿O hay que ser más bien cautos? Hay que tener cierta precaución, ¿cierto?, más precavidos frente a lo que va a pasar de ahora en adelante. Son preguntas y respuestas que vamos a estar también abordando con nuestros invitados en nuestro programa Con Ojo Clínico. Y como ya es habitual en nuestro programa, ¿cierto?, comenzamos con una de las entrevistas. Usted está viendo ya en pantalla a la doctora Claudia Cortés. Ella es infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Doctora, lo primero que quisiéramos preguntarle, estamos viendo una baja en las cifras, estamos viendo cierta flexibilidad en las medidas que está anunciando también el gobierno. ¿Es posible describir en qué etapa estamos hoy de la pandemia? ¿Estamos ya en una etapa más auspiciosa, por así decirlo, o es un poquito adelantado y hay que ser más cautelosos, cree usted? No, yo creo que tenemos que ser todavía más cautelosos. Efectivamente, llevamos ya varias semanas con el número de casos en disminución, no aún así el número de fallecidos. Desgraciadamente no nos podemos acostumbrar a tener sobre 100 fallecidos al día, un número bestial.
pero la gente que está falleciendo hoy es gente que lleva ya un par de semanas hospitalizadas y diagnosticadas unas 3, 4 semanas atrás. Así que esperamos ver un número de fallecidos que descienda en un par de semanas más. Pero tenemos una alarma de una nueva variante o de un par de nuevas variantes. Tenemos la variante Delta que está haciendo estragos en el mundo. Hemos visto y se reportó ayer cómo en Holanda en una semana subió 8 veces, un 800% el número de casos nuevos. En Inglaterra también está subiendo, todos a expensas de variante Delta. Y en Chile, si bien ya tenemos casos conocidos, más de una decena, es bien probable que ya hayan bastante más, entonces tenemos que prepararnos. Nosotros vamos detrás de Europa un par de semanas, 4 o 6 semanas, así que esperamos que este embate de la variante Delta sea un poco menos violento, pero va a llegar y los casos van a volver a subir. Esperamos que no tanto como en esta tercera ola que acaba de pasar, pero van a volver a subir. ¿Usted cree que era el momento para flexibilizar las medidas? Lo veíamos hace algunos días, el presidente Sebastián Piñera encabezando esta actividad. Se trata de incentivar la vacunación y se permite, ¿cierto?, la amplitud de aforo. Nosotros lo contábamos ahí en la introducción del programa también. ¿Siente usted que era el momento adecuado para hacer estos cambios? Lo que pasa es que si nos variamos en las cifras que tenemos estos días, con una positividad menor al 5%, sí, estamos cumpliendo los parámetros que se habían fijado previamente de la positividad, de un buen número de test desarrollados. Hay un parámetro que todavía sigue muy alto, que es la ocupación de camas UCI, si bien ya bajamos del crítico 98-99% que estuvimos, al menos en la región metropolitana. Por ejemplo, la quinta región todavía sigue en un 95%, y si bien Santiago está en un 90% de ocupación de camas críticas, es un 90% mentiroso, porque tenemos una capacidad de camas absolutamente aumentada. Tenemos 3 veces más las camas reales de una unidad de cuidado intensivo. Todavía se sigue ventilando en pabellón, todavía se sigue ventilando en lugares o convirtiendo en una unidad de cuidado intensivo algo que primariamente no lo es. Ese parámetro todavía no está bien, todavía le falta bastante para mejorar, pero también hay que entender que hay esto que se ha llamado fatiga pandémica, que necesitamos que la gente salga un poco más, quizás tener como apertura que debe ser muy responsable, porque sabemos que va a llegar la variante Delta o la variante Lambda o alguna nueva variante que aparezca, que algunas pueden escapar un poco de las vacunas o generar una respuesta más baja de las vacunas y vamos a hacer que los casos suban. Lo habíamos visto en las últimas semanas cuando la región metropolitana estuvo en cuarentena total, algo que el año pasado fue muy distinto. No sé si usted se recuerda de que era efectivamente una cuarentena. Este año ya era cosa de salir un poco a la calle y darse cuenta, ¿cierto?, de la movilidad que había alrededor de uno. Y hay quienes planteaban también que era poca la fiscalización justamente estando en cuarentena misma, ¿no? ¿Usted cree que ahora con este nuevo plan paso a paso y con la posibilidad de juntarse, de reunirse, ¿cierto?, con personas, si yo tengo mis 2 vacunas y mis amigos también, esta amplitud de aforos, ¿usted cree que está la cantidad necesaria de fiscalizadores, que se va a poder hacer un trabajo bien minucioso a la hora de poder comprobar que se estén cumpliendo todas estas instrucciones de este nuevo plan? ¿O siente que ahí también estamos medio al debe? La verdad es que la fiscalización ha sido deficiente todo el tiempo. Yo en los periodos de máxima cuarentena, es cierto que el año pasado, junio, julio, fueron muy estrictos, pero este año yo no he parado de trabajar ningún día, por lo tanto mi cuarentena no significaba quedarme en la casa, sino que tenía que salir a trabajar, atravesaba 3 o 4 comunas, no me controlaron nadie, salía en horarios de toque de queda, no había control tampoco, por lo tanto la fiscalización ha sido muy pobre. Y el poder fiscalizar ahora este carnet de movilidad es aún más complejo, necesita más gente para que pueda fiscalizar si es que todas las personas que están en un restaurante, por ejemplo, están con las 2 dosis de vacuna o hay uno que se escapa. Entonces es difícil, entiendo que esto llama a estimular la vacunación y eso me parece muy bien, pero fiscalizarlo y aplicarlo y que sea una cosa real y no que esté en el papel se ve muy difícil considerando las experiencias anteriores de una muy baja fiscalización. Me gustaría también que profundizáramos en esto que usted mencionaba, la fatiga pandémica, el agobio pandémico. Lo hemos conversado también con otros especialistas cuando abordamos básicamente el tema de salud mental, lo difícil que es
poder compatibilizar justamente los cuidados, las restricciones, quedarse en la casa. Hay un tema también económico, no todos tienen las posibilidades, ¿cierto?, de recibir un sueldo, hay gente que tiene que salir al día a día, y también con este agobio, llevamos más de un año, cambió completamente nuestra rutina. ¿Es posible, cree usted, compatibilizar ambos conceptos entre lo infeccioso, la virología, con también la realidad que están viviendo muchas familias? ¿Cómo hacer esa mezcla también y poder seguir, porque esto tenemos para rato? Hay actividades que hoy sabemos, porque a lo largo de este año y medio hemos ido aprendiendo mucho, que son muchísimo más seguras que otras. Estar al aire libre es muchísimo más seguro que estar en un lugar cerrado. De hecho, las tasas de transmisión en actividades masivas al aire libre es bastante baja, con un espacio prudente entre una persona y otra. Es probable que después, no sé, de las celebraciones de la Eurocopa o de la Copa América hayan pequeños aumentos de casos en la gente que estaba ahí, que sin mascarillas y muy cerca, pero en general las actividades que son al aire libre tienen un riesgo de transmisión bastante bajo, y esas son las actividades que se deben preferir: la apertura de los parques, la apertura de lugares abiertos y no restricciones de ese tipo. Pero sí sabemos que las actividades en lugares cerrados tienen un riesgo muchísimo más alto de transmisión. Entonces, ese es el balance que hay que encontrar. Y con respecto a las escuelas y los jardines infantiles, que también es parte de lo que se anunció hace algunos días, la reapertura, ¿cierto? ¿Hay que tomar medidas, cree usted, también para darle certeza a la familia, a los cuidados, a las comunidades educativas? Mi opinión ha sido siempre la misma. A mí me parece que cada escuela, cada colegio es un universo diferente, porque hay que evaluar cuál es la tasa de vacunación de los profesores, cuál es la tasa de vacunación de los alumnos mayores, si es que estamos hablando de chicos de edad de enseñanza media. ¿Tiene la sala de clases o tiene el colegio la capacidad arquitectónica o el diseño para poder recibir con los espacios adecuados, con los aforos adecuados? La mayoría de las salas de clases en Chile son 40 alumnos bastante hacinados, y eso sabemos que favorece la transmisión. Entonces, ¿tienen agua potable donde lavarse las manos? ¿Tenemos un buen sistema de ventilación? O si estamos en Coyhaique, que ya hace frío, no podemos mantener la ventana abierta. Por lo tanto, me parece a mí que tiene que ser un análisis caso a caso. Es muy distinto un colegio o una escuela de otra. ¿Cree, doctora, usted que con todas las medidas que se están tomando, con esta mayor flexibilización, ¿cierto?, de aforos y abriendo también algunos centros comerciales, podemos, si no se cumplen las medidas, ¿cierto?, caer en una recaída, que pueda existir un aumento de casos, y esto a su vez también puede traer complicaciones con la trazabilidad del mismo virus? Bueno, tú mencionas la trazabilidad, que es algo que no hemos hablado. En el manejo de la pandemia en Chile hay algo que se ha hecho muy bien, que es la adquisición de vacunas y la distribución de ellas, y hay algo que se ha hecho muy mal, que es la trazabilidad. La trazabilidad ha sido deficiente siempre. El estándar de la Organización Mundial de la Salud es que cuando uno tiene una persona positiva, con una PCR positiva, en general se estima que tiene 5 a 6 contactos. Entonces, esas 5 o 6 personas hay que llamarlas, hay que decirles que se tienen que quedar en cuarentena, que eventualmente si tienen síntomas se tienen que tomar una PCR, pero deben mantenerse aislados. En Chile, esa trazabilidad nunca ha superado los 2 contactos. Por lo tanto, estamos súper al debe. Y ahora con la variante Delta, que sabemos que es más transmisible, esta optimización de los contactos debiera ser mucho más eficiente, pero después de un año y medio no se ha mejorado. Entonces es difícil pensar que eso vaya a mejorar ahora. Ahora, tú me dices, vamos a volver a tener un brote. La verdad es que sí, vamos a volver a tener un brote, porque las pandemias son así, son oscilantes, pero lo que uno espera es que el brote que viene o el aumento que viene sea un poco más bajo que el anterior, y así va aplacándose como una ola que se va alejando del centro. Por lo tanto, sabemos que va a venir un aumento porque se están liberando las medidas, pero por otro lado no podemos seguir encerrados en nuestras casas por toda la vida. Uno, porque no lo estamos cumpliendo, pero aunque así fuera, también es cierto que la economía y la vida tiene que volver a cauces relativamente normales. Por lo tanto, sí, sabemos que esto va a volver a aumentar, pero tenemos que tratar de que sea en la menor cuantía posible. Y hay también un efecto en las vacunas, que lo vamos a conversar a la vuelta, porque quiero invitarla ahora, doctora Cortés, a que revisemos una pregunta del público. Nuestro programa es un programa democrático y hay espacio para la gente para que haga sus consultas, y le invito a revisar el siguiente video. Mire. Hola, mi nombre es Valesca, yo soy de la comuna de Quilpué y mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué consecuencia puede traer que aumenten los contagios con la nueva variante Delta?
Ahí estaba esta pregunta, ¿cierto? Que nos llega desde regiones, desde Quilpué. Doctora, ¿qué le podríamos contestar a Valesca? La variante Delta, de la cual todavía no sabemos tanto, pero lo que sí sabemos es que es más contagiosa, se transmite a más personas. Hasta ahora no hay evidencia de que sea una variante que produzca una enfermedad más grave. El problema es que cuando algo es más contagiosa van a caer más personas enfermas. En general, durante todo este año y medio ya aprendimos que 2 de cada 10 personas que se enferman necesitan hospitalizarse. Por lo tanto, si son muchísimas personas las que se contagian, porque esto es más contagioso, ese número va a ser más grande el que va a necesitar hospitalizarse y eventualmente nos arriesgamos a que de nuevo se saturen los hospitales. También sabemos que algunas vacunas protegen un poquitito menos, pero de la vacuna que nosotros más usamos en Chile, que es la vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac, todavía no tenemos información. Entonces no sabemos, no es que sea mejor o peor, la respuesta es que no sabemos si nuestra protección de los que están vacunados con Coronavac es suficientemente buena con Delta o no. Doctora, quiero llevarla ahora al tema de las vacunas a raíz de esto mismo de la variante Delta, ¿cierto? Se ha hablado mucho de la posibilidad y la necesidad de tener una tercera dosis, una dosis de refuerzo. Lo decía también el gobierno en que ya habían conversaciones, tratativas, justamente porque ya hay acuerdos ahí para tener y asegurar que Chile pueda tener una nueva cantidad de dosis frente a esta posibilidad de tercera dosis, ¿no? ¿Cuán necesario es? ¿Qué relación tiene con las nuevas variantes? Y cómo también este proceso de vacunación que estamos viviendo hoy día en nuestro país ayuda, ¿cierto?, a que tengamos menos cifras, a que la pandemia sea distinta a lo que vivimos al año pasado y que quizás tengamos semanas un poco más benévolas, ¿no?, frente a las cifras y a los contagios. A ver, sobre la tercera dosis, lo primero es que hay que decir que cualquier decisión científica, médica, tiene que ser con bases científicas. Aquí no sirve la intuición, el yo creo, el yo pienso, en mi experiencia. Aquí tenemos que demostrar que es necesaria una tercera dosis. Para eso tienen que realizarse estudios. Esos estudios, ayer el Ministerio de Salud anunció que están en curso, que se están comenzando, en que están tomando población vacunada con Sinovac, adultos mayores, personal de salud, que son la gente de más alto riesgo, y se va a randomizar, a aleatorizar, a recibir una tercera dosis de distintas vacunas, lo cual es un muy buen diseño, porque así podemos saber cuál es la mejor vacuna. Primero tenemos que saber, ¿es necesaria una tercera dosis? Pareciera que sí, pero la ciencia se mueve en base a hechos científicos. Luego que se demuestre eso, ¿cuál sería la mejor tercera dosis? Considerando las vacunas que yo ya recibí. ¿Quiénes debieran recibir esa dosis? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Y lo otro que es fundamental es cuáles son los efectos adversos. Sabemos que los efectos adversos de las vacunas son muy pequeños, pero las vacunas fueron diseñadas para tener 2 dosis. ¿Qué pasa si me agrego una tercera? ¿Voy a tener más efectos adversos o no va a ser relevante? Todas esas preguntas hay que contestarlas y eso se hace en base a ciencia, no a intuición. Doctora, ya estamos llegando al final de este bloque del programa. Son muchas las consultas, las interrogantes que uno sigue teniendo, a pesar de que ya llevamos varios meses en medio de esta situación, ¿no? Su llamado a seguir con las medidas de resguardo, al uso de mascarillas, a ocupar mascarillas, ¿cierto?, que sean certificadas. ¿Qué le gustaría aprovechar estos minutos, ¿cierto?, de decirle a quienes siguen nuestro programa y frente a lo que va a pasar en los próximos meses y a cómo tenemos que seguir cuidándonos de manera responsable nosotros y también a quienes nos rodean? A ver, lo que es fundamental hoy día como país y como individuo es vacunarnos, es rescatar a estos casi 2 millones de personas que están rezagadas de distintas edades que no se han vacunado. Así que si usted tiene un vecino, un amigo, un pariente, una pareja que por la razón que sea no se haya vacunado, convénzalo. Ese es el mejor esfuerzo que uno puede hacer. Luego, la vacuna sola no es suficiente. La vacuna es un paso más en el proceso de protección, es un elemento más. Todavía, desgraciadamente, vamos a tener que seguir usando mascarilla correctamente, tapando nariz y boca, idealmente una mascarilla de buena calidad, que la desechemos correctamente y no en el suelo, sino que en un basurero, una vez que ya haya cumplido su vida útil. Lavarnos las manos, ventilar, es una de las cosas más importantes, se hace difícil en invierno, pero es fundamental, y evitar las aglomeraciones. Todas esas medidas generales son muy útiles y si uno las realiza bien, el riesgo de enfermarse es muy bajo. Eso más la vacuna
va a hacer que esto vaya desapareciendo con el tiempo. Así es, a poner atención entonces en todas estas recomendaciones que nos entrega la doctora Cortés. Doctora, le queremos agradecer por haber sido parte en este capítulo del programa Con Ojo Clínico y la vamos a invitar sin duda prontamente para que sigamos conversando y entregando la información, ¿cierto?, a quienes nos siguen en nuestras transmisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a seguir cuidándose. Esto se va a acabar, pero todavía falta un poco. Que esté muy bien. En el siguiente material los queremos invitar a revisar parte de la campaña Movimiento Empatía de la Universidad de Chile, una invitación a vivir esta pandemia del coronavirus desde una visión comunitaria, a cuidarnos tanto nosotros como también a quienes nos rodean. En las siguientes imágenes usted va a poder revisar un material que tiene que ver con mitos y verdades en torno al COVID-19. Vea las imágenes y ya volvemos. Y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, usted lo está viendo ahí, nos acompaña Héctor Ramírez, ingeniero civil, doctorado en matemática aplicada, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas e investigador del Centro de Modelamiento Matemático, todo esto de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, profesor. Hay un trabajo bien interesante que se está realizando, ¿cierto?, desde distintas instituciones, particularmente la Universidad de Chile, y tiene que ver con el análisis de los datos, estadísticas,
Si pudiéramos primero partir explicándole a la gente, profesor, la importancia de hacer este trabajo de la matemática, del análisis, de los números y cómo esto se relaciona y es tan vital justamente para ver lo que está pasando en nuestro país con el coronavirus. Sí, por supuesto. Mira, claro, la matemática y la epidemiología igual son áreas que hace mucho tiempo interactúan, ¿cierto? Solamente que probablemente en el último tiempo, debido a todo lo que está pasando, se ha hecho más evidente la relevancia que tiene y el impacto que puede tener en la toma de decisiones, ¿ah? En ese sentido, claro, la matemática, por un lado, efectivamente, como tú dices, está la parte estadística, que de alguna forma uno de los roles, no es el único, intenta predecir a corto y mediano plazo lo que pueda pasar, por supuesto, pero también hay toda una validez que se le da a ciertos métodos en epidemiología, validez matemática, para poder monitorear la pandemia. O sea, uno crea muchos indicadores, los cuales después se siguen, o sea, se siguen de manera, uno ve el pasado reciente, y puede, de alguna forma, es un termómetro que va diciendo cómo va la pandemia, estamos mejor, estamos peor que hace 1, 2 semanas, un mes, un año, etcétera. Y por lo tanto, ese tipo de indicadores es como un termómetro. Una persona te puede te puede ayudar a tomar una decisión de lo que hacer, de cómo reaccionar a lo que está pasando hoy en día. Esa construcción de indicadores tiene mucha matemática también, desde estadística, desde entender cuál es el mejor indicador bajo un cierto criterio, eso tiene que ver con optimización, etcétera, ¿eh? Y por otro lado, la matemática, algo que es propio de los modelos matemáticos, que es donde yo más me desarrollo, te permiten, obviamente, en una forma un poco reducida y simplificada de la realidad, te permite simular escenarios que tú no quieres, tal vez, obviamente, hacer un experimento con ellos, simularlo en realidad, sino que quieres simularlo en el computador, decir, si yo hago esto, ¿qué pasaría? ¿Ah? Ese tipo de análisis son súper relevantes y para eso necesitas construir modelos matemáticos que se asemejen a lo que tú ves, en este caso en la pandemia, obviamente teniendo en cuenta que hay errores, que hay simplificaciones, que hay cosas que son muy difíciles de modelar, pero es mejor que andar a ciegas, ¿ah? Entonces, estos tres aspectos, al menos que he mencionado, son extremadamente relevantes para apoyar la toma de decisiones, diría yo. Ya, o sea, podemos anticiparnos a distintos escenarios gracias a estos datos. Exactamente, exactamente. Simular el computador y toda la potencia que tenemos ahora para calcular el acceso a los datos relevantes y los modelos que creemos alrededor de todo esto, te permiten entonces anticiparse y, como digo, simular escenarios que tal vez tú digo, bueno, si hago esto va a pasar tal cosa, entonces prefiero quedarme con esta otra posibilidad, entendiendo que el futuro es incierto, pero tú ya tienes una idea de lo que puede pasar gracias a lo que tú hiciste con modelos y con tu computador y con los datos que tenías disponibles en ese momento. Profesor, ¿y ahí ustedes trabajan en torno a cantidad de casos activos, a cantidad de población? ¿Qué datos se utilizan en general para poder hacer una proyección o dependiendo de cada tema que uno quiere ir proyectando? Cada tema tiene sus datos y su modelo, ¿cierto? Depende, yo que lo quiera responder, yo miro ciertos datos y modelos. Pero de manera general te podría decir que obviamente se miran mucho los casos acumulados y nuevos, bueno, que matemáticamente están relacionados, por supuesto, los casos activos también, pero también las muertes aunque a uno le gusta mucho hablar de muerte, es una cosa a veces más personal, digamos, pero las muertes son un dato bastante duro porque a pesar de polémicas que han habido con esos datos, son los que están más seguros, ¿ah? Los casos activos, los casos recuperados, tienen a veces ciertos supuestos que te pueden hacer dudar de ellos, ¿cierto? Los otros datos también que son más duros, nosotros decimos más robustos, si se entiende bien la palabra, los hospitalizados. También hay una cierta idea clara de cuántos hospitalizados hay, siempre hay un poquito de errores, siempre en la declaración de esto puede haber un desfase de tiempo, etcétera, pero son más confiables en algún sentido que los datos de contagiados. Piensa que los contagiados son los que nosotros tenemos acceso porque alguien se hizo un test, etcétera, ¿cierto? Y entonces eso deja un montón de lado, por ejemplo, los asintomáticos. Siempre hay un montón de sintomáticos que no estamos detectando y hay gente que ni ella se dio cuenta. Pero hay técnicas matemáticas, por ejemplo, ahí para estimar eso que se llama subreporte, y eso se basa en mirar en paralelo las muertes. Y hay ciertas fórmulas estadísticas que permiten explicar eso. Entonces, miramos ese conjunto de datos, todos los disponibles, la gente que trabaja más trazabilidad también mide la cantidad de test, por ejemplo, es muy relevante. Y así, los tiempos que pasan entre tomar el test y los primeros síntomas, perdón, y tomar el test también se mide como una cierta oportunidad de cuán rápido estamos llegando a detectar la pandemia. Depende de la problemática que tú quieras estudiar, te enfocas más en un dato que otro, pero todos los datos son muy importantes y ojalá que estén entre más desagregados estén, va a ser más fácil hacer análisis más concluyentes, ¿no?
Profesor, ¿y los datos en los últimos meses, lo que llevan ustedes analizando, haciendo estos informes, han sido suficientes? Se lo pregunto porque hemos leído, ¿cierto? En la prensa han surgido también voces que en su momento planteaban de que no todos los datos estaban disponibles, que faltaba mayor información para hacer algún cruce. ¿Usted considera que son lo suficientes para los análisis que ustedes están realizando? Es muy buena pregunta y siéndote muy sincero, yo tengo emociones compartidas, porque, porque suficiente para muchas cosas sí. Y la verdad que como nunca hay muchos datos, yo creo que o quiero creer y creo que hay una honesta interés de disponibilizar datos a la comunidad científica y las personas. Y hay muchos, muchos datos. O sea, yo creo que la gente que trabaja en ecología, por ejemplo, nunca ha tenido este tipo de áreas que andaban peleando con datos históricos, nunca ha tenido tantos datos como ahora y casi en línea. O sea, realmente nosotros en el CBM construimos un visualizador que se usa bastante, lo ha usado el gobierno para seguir la pandemia y otras instituciones. Nosotros lo creamos con fines académicos, por supuesto. Y lo que hicimos fue, como su nombre lo indica, visualizar datos que están siendo publicados por el Ministerio de Ciencia. Así que en ese sentido es positivo. ¿Qué es lo negativo? Yo creo que las críticas apuntan acertadamente hacia allá, es que dado que tenemos que anonimizar los datos, lo cual es muy importante, y anonimizar no es solo borrar el root y la dirección como alguna gente piensa, anonimizar significa que me sea imposible con los datos que me dan identificar la persona, ¿cierto? Es algo muy delicado identificar que tal persona está enferma en tal lado o que tiene tal característica de morbilidad, no sé, diabetes, por decirte algo. Es delicado porque puede tener implicaciones que uno no quiere. Entonces, con el ánimo de anonimizar los datos, no se ha permitido mucha desagregación de los datos. ¿A qué me explico con eso? Por ejemplo, en las camas UCI está disponible cuánta gente por edad, etcétera, pero no está disponible, por ejemplo, cuántos de esos están vacunados o no. O sea, los cruces, lo que tú dijiste muy bien, cruces, esos cruces, si uno pudiese hacerlo, te daría mucha más información. Entonces, por eso te digo que tengo emoción encontrada. Es más positiva que negativa, lo aclaro inmediatamente, pero la parte negativa es que tal vez a uno le gustaría, de una manera inteligente, respetando que la gente sea anónima, le gustaría tener datos más desagregados para poder concluir más. Hay cosas que no podemos concluir porque no tenemos manera de hacer ahora estos cruces. Profesor, y se lo pregunto ahora desde otro punto de vista. La información que se brinda, los análisis, todas estas proyecciones, estadísticas que ustedes realizan, ¿siente usted que las ha aprovechado el gobierno, que se han tomado buenas decisiones, buenas medidas, o siente que quizás ahí también hay una visión más bien intermedia? Intermedia, tal vez voy a quedar como muy amarillo, pero intermedia, en el sentido siguiente, efectivamente nosotros recordamos especialmente al principio, que veo que la gente estaba muy perdida, hicimos ciertas recomendaciones que sentimos que fueron menos acogidas, pero lo hacían todo el mundo, básicamente que cuarentenas muy duras, más largas, en ese momento larga para nosotros era un mes, o sea, imagínense lo ridículo que suena ahora, apenas nos atrevíamos a decir cuarentena en un mes cuando estábamos recién empezando, y después muy fuerte la responsabilidad. Y ese mensaje no se entendió, tal vez culpa nuestra, tal vez no se escuchó. Como digo, un mes al principio parecía una locura. Bueno, imagínense todo lo que ha pasado ahora, que vamos y volvemos de cuarentena, respirándolas menos porque la gente se cansa, etc. Entonces, hay ciertos datos que al principio efectivamente a uno le hubiera gustado que fueran más escuchados, y no lo digo solo yo, hay otra gente que es mucho más categoría que yo, pero también hay cosas que se escucharon. Por ejemplo, nosotros recordamos que en un mundo se discutía la apertura de los colegios, hablando del año pasado, con otro antecedente que los de ahora. Yo creo que el tiempo hace mucho también, o sea, no hay que solo mirar la parte salud, hay parte mental, social, el aprendizaje de los niños, etcétera, pero yo no soy especialista, así que no me meto ahí, pero en su momento nos preguntaron, por ejemplo, a un grupo de matemáticos en un congreso si había que volver al colegio, hablando a mediados del año pasado. Y la respuesta fue bien categórica, fue no, y con simulaciones, etcétera. Y eso yo creo entender que llegó a algún lado y se escuchó porque de alguna forma se atajó ese tipo de medidas que estaban hablando. Entonces, y además hay un comité asesor que tengo el mayor del respeto del comité asesor COVID, son científicos de alto nivel, conozco a varios y tengo el mayor respeto con ellos, entonces sí creo que se escuchan, pero evidentemente han habido instancias en que uno siente que se ha privilegiado otras cosas y probablemente de índole más económica, probablemente tal vez en principio no son necesariamente decisiones negativas, pero los tiempos han sido un poco errados. Pero bueno, también debo reconocer yo que la toma de decisiones es súper difícil. Uno lo que hace es apoyarla, ¿cierto? Yo jamás me voy a atribuir, yo al menos personalmente atribuir la toma de decisión en sí, sino que el apoyo. Entonces tengo emociones también ahí compartidas, a ratos sí y a ratos no, diría yo.
Profesor, preguntarle por cómo ha evolucionado el virus en estos 2 años y también eso de la mano de en qué situación estamos hoy día, qué estamos, como si tuviéramos que tomarle una fotografía a la pandemia en Chile actualmente y cómo esto también ha ido evolucionando en estos casi 2 años que llevamos desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Yo creo que hay una cosa general que se puede transmitir fácilmente con respecto a todo este periodo, no solo al final, es que la pandemia depende mucho, mucho de lo que nosotros hagamos como personas. O sea, sin duda uno ve variaciones en el comportamiento, ya sea que son propiciadas por cambios en el plan, por el paso a paso, o sea, en qué fase estamos, pero por cambios que se hacen en el paso a paso. O sea, en algún momento se abrieron, por ejemplo, la posibilidad de terrazas, restaurantes, ahora hay nuevas modificaciones que abran a un cierto relajamiento a la gente que tiene su vacuna al día, digamos. Pero yo entendiendo que eso tiene razones económicas detrás y que son más complejas de las que yo puedo tal vez analizar, claramente, y eso te lo puedo decir con los modelos que uno analiza, eso impacta. O sea, eso impacta mucho. O sea, claramente uno ve cambios brutales cuando hay ciertos cambios de comportamiento. Entonces, uno no puede, y el mensaje que es muy importante a la gente, no puede menospreciar lo que uno hace. ¿Ah? Lo que todos nosotros hacemos impacta mucho el comportamiento de la pandemia y lo llevo a la actualidad con lo siguiente: la vacuna en sí no es la solución a corto plazo. ¿Ah? O sea, la vacuna tiene que ir acompañado con restricciones de movilidad aún. ¿Ah? Se ha visto que, bueno, hay estudios incluso, no hay tanto, pero hay ciertos estudios que la eficacia de la vacuna es importante, ha ayudado mucho. De hecho, estamos, entre comillas, en una buena situación ahora, pero no es la panacea, ¿cierto? O sea, la eficacia es del orden del 53% de la Sinovac, que la más usamos después de 2 dosis, después de 14 días, incluso hay que esperar un tiempito, ¿ah? Según un estudio de unos colegas de la Universidad de Chile. Bueno, y eso hay que leerlo como es, significa que es excelente. A mí, con lo complicado que es el COVID, si a mí me da una posibilidad, una de dos, que no me contagie teniendo a alguien al frente, yo lo tomo, ¿cierto? Pero no es cero. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas hay que entender que el uso de mascarilla, el distanciamiento social, físico en realidad, no es social, y una serie de medidas que hemos tomado, hay que mantenerlas a la medida que los números bajen y bajen más. ¿Ah? Y luego hay que reforzar la trazabilidad, porque cuando empiezan a haber pocos casos, como por ejemplo ahora es la variante Delta, que parece ser bien complicada por su alta contagiosidad, pero hay muy poquitos casos hoy día en Chile, hay que darle duro a trazabilidad para que no se nos escape, no haga un brote de eso y ojalá que más adelante, en meses más, podamos un poco decir lo mismo de las otras variantes que ya llevan más tiempo, ¿cierto? Que hayan tan poquitos casos, que los tengamos tan identificados que podamos atajarlo así. ¿Ah? Entonces, todas esas herramientas son muy importantes. La vacuna, volviendo a lo que está pasando ahora, estamos con indicadores buenos, digámoslo así, salvo algunos que te puedo comentar tal vez después, pero con indicadores en general buenos. Pero la vacuna no es la panacea, está ayudando mucho, es muy importante, hay que vacunarse, es muy importante, pero no hay que dejar de aplicar otras medidas por el momento. Perfecto, lo quiero invitar ahora, profesor Ramírez, a que contestemos, bueno, conteste usted, mejor dicho, una consulta que nos llega desde Quilpué. Mire. Hola, mi nombre es Diego, soy de la comuna de Quilpué y mi pregunta es, ¿podrían aumentar los contagios en los próximos meses considerando que va a haber más movilidad por las vacaciones de invierno? Ahí estaba la consulta que nos hace Diego. Profesor, ¿qué le podemos decir a este vecino de Quilpué? Sin duda que sí, y se relaciona con lo que yo acabo de decir, ¿cierto? Lo que nosotros hagamos es muy relevante, no hay que menospreciarlo en absoluto, es todo lo contrario, yo diría, tan o más relevante que el plan de vacunación. El plan de vacunación ha tenido excelente efecto, ojalá que sigamos así. Se habla de una tercera dosis en algunos casos, ¿cierto? Porque para reforzar la inmunidad, pero estamos viendo nosotros que hay otros factores, hay algunos que se manejan como hipótesis, como la morbilidad, por ejemplo, que no tenemos, lo que dije al principio, los dos están desglosados para concluir, pero se maneja como hipótesis de gravedad de la enfermedad, pero también hay una clara evidencia que nuestra movilidad afecta los brotes y el aumento de contagio. ¿Ah? Entonces, claro que sí, este es un sistema que justo cae en el dominio que yo investigo, que en el fondo es alterado en el tiempo por, en este caso, acciones de movilidad o de acercamiento de gente, porque eso puede propensar un contagio, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, incluso
con el buen plan de vacunación que tenemos en Chile, que eso es un gran logro, todavía hay al menos 2/3 de personas susceptibles. Entonces, eso es un campo muy fértil, a 2/3 es mucho, ¿estás de acuerdo conmigo? Es un campo muy fértil para posibles brotes. Basta que se haga una actividad social con alguien contagiado y eso puede producir un brote que se expande rápidamente, más aún con cepas que no conocemos bien. Entonces, por supuesto que sí, es así. Lo vimos un poco en mayo, diría yo también, que ya mamá, que vimos algunas cositas que hubo un cambio, que luego se ha felizmente bajado nuevamente los números, pero por supuesto que sí, o sea, estamos en este momento particular bueno, bajamos de 9.000, 8.000 casos hace 2 semanas a 3.000. 3.000 es muy alto todavía, pero diario, pero bueno, sin duda que la derivada es buena. Hay una baja positividad en general, todavía no llegamos a los valores que nos gustaría, pero mejores. Las camas críticas están altas, pero es cierto que están retomando operaciones lectivas, ¿cierto? Porque las camas críticas COVID están por el orden del 60%, lo cual es mejor que hace semanas atrás. Entonces estamos en una situación buena, pero yo no todavía la cantidad de casos diarios es alta, así que y hay muchos susceptibles, mucha gente que se puede enfermar y generar un brote, así que hay que tener mucho cuidado con cómo nos movemos. ¿Sí? Profesor, hace algunos días en uno de los diarios capitalinos, en las últimas noticias, aparecía justamente un análisis que hacía uno de los académicos de la universidad, el profesor de la Escuela de Salud Pública, Gabriel Cavada, y él, junto con el doctor Canals también, que participa del informe COVID, planteaban que quizás, o sea, haciendo las proyecciones, ¿cierto?, que la pandemia en esta segunda patita de este año podría ser un poquito más benévola si es que se siguen respetando las medidas, si es que se sigue con el plan de vacunación y podríamos ya quizás a fines de mes ya estar bordeando los 1.500 casos. ¿Esta proyección usted la comparte? ¿Qué es lo que podemos esperar de aquí a septiembre, octubre, noviembre? Pero entiendo también que muy de la mano de las medidas sanitarias. Yo personalmente no soy alguien que hace predicciones a muy largo plazo, mi especialidad no es esa, pero tengo el mayor respeto de los dos profesores que usted mencionó, así que he visto sus estudios y me parecen que hay asideros para considerar lo que ellos dicen. Yo más he mirado proyecciones a corto plazo, o sea, de acá a 2 semanas más de las camas UCI, y van en bajada, felizmente, entre la gente que se vacuna más, y eso ayuda a la gravedad de la enfermedad, a que sea menos grave la enfermedad. Y bueno, obviamente que los modelos, como reiterarte en general, consideran la situación que estamos viviendo ahora. Si pasa algo muy extraño en las próximas semanas, no hay forma que nosotros lo anticipemos. Y en ese caso se ven reducciones importantes, que ya vienen. Hasta el momento tuvimos casi, no sé, 3.000 camas, alrededor casi 3.000 camas, y estamos estamos cerca de 2.000, tal vez los números no los tengo tan claros ahora, pero ha bajado bastante. Entonces, eso es una buena noticia, y nosotros con nuestro modelo también vemos que eso está pasando, va a pasar, digamos, en las próximas 2 semanas, si se mantiene esta situación. Pero, a ver, pero hay que tener un poquito de cuidado porque no sabemos qué va a pasar esta semana hay un cambio en el plan paso a paso, y es un cambio en las conductas de movilidad. Entonces vamos a tener que estar muy atentos en las próximas semanas. Esperemos que no haya un rebrote. Hay gente que se ha quejado de estos cambios, porque justo cuando está mejor, como que te hacen algo que mete un ruido, ¿cierto? Entendiendo, yo reitero, soy muy respetuoso de las otras condiciones que explican estas decisiones, ¿cierto? Desde que la gente está aburrida, hay que ir al cine, algo tan banal que suena como eso, pero bueno, afecta sin duda a la posibilidad de contagio, los lugares cerrados son complicados. Pero también hay razones económicas que se entienden. Pero vamos a tener que verlo. Los modelos, creo que ellos trabajaron, y los míos también asumen una situación como la que estaba hasta ahora, que no está tomando en cuenta tan claramente lo que puede pasar a partir de esta semana, con los últimos cambios del plan paso a paso. Así que, con cuidado. Sí, soy positivo, pero vamos a hablar de nuevo en 2 semanas más, tal vez, analizando lo que pasó con el cambio de conducta de las próximas semanas. Y nos quedamos con esas palabras, profesor, el llamado también a la cautela, ¿cierto? Estamos, claro, con cifras más bajitas en comparación a lo que teníamos hace un mes atrás, pero obviamente depende de usted, de mí, de la comunidad en general, ¿cierto? De seguir respetando las medidas, de vacunarse y de cumplir con los aforos, ¿cierto? Y claro, ahora va a haber mayor flexibilidad, pero también hay una responsabilidad individual, ¿cierto? Y colectiva de pensar a largo plazo, y si nos cuidamos hoy día también podemos seguir teniendo cifras menores. Por supuesto, sí, ese es el mensaje, está muy correcto.
vacunación, más cuidado personal y reducir movilidad si es posible, por supuesto, y respetar, por supuesto, las recomendaciones de movilidad que se están dando y con mucha atención también lo que ha pasado esta semana. Así es, le queremos agradecer al profesor Héctor Ramírez, ingeniero civil, doctorado en matemática aplicada, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y también investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, por participar en nuestro programa, por acompañarnos, y lo vamos a tener más adelante también en 2 semanas más para que ahí quizás nos haga una proyección y ver qué va pasando, ¿cierto? Porque es muy interesante nutrirse de estos datos, hacer los análisis correspondientes y también tomar decisiones informadas frente a lo que nos va diciendo el día a día de esta pandemia. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y saludos a todos. Que esté muy bien, gracias. Lo analizábamos con nuestros invitados en este capítulo que abordó más bien las proyecciones, el escenario actual, sacamos una radiografía de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país con los cambios, con los anuncios que se han hecho en torno al plan paso a paso, pero también a la proyección de lo que se viene más adelante. Ambos especialistas coinciden en este llamado a la precaución, a ser cautelosos. Sí, estamos en un buen escenario, pero hay cambios que se están realizando, por ejemplo, en torno a la movilidad, con las mayores flexibilidades que se van a entregar, ¿cierto?, a raíz de los cambios anunciados por el gobierno, y que eso también va a tener un impacto en las próximas 2 semanas. Depende mucho del comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas frente a esta pandemia y lo que vamos a ver durante las próximas semanas. Este llamado a la cautela, este llamado también a ver el caso a caso, lo decía la doctora, la infectóloga Claudia Cortés, en torno, por ejemplo, al reingreso de los estudiantes a las escuelas, a los colegios, a los jardines infantiles. Hay que prestar un apoyo justamente desde el Estado a estas instituciones si es que lo requieren, porque hay que ver también el caso a caso, y quizás no todas las comunidades educativas están preparadas para un reingreso a sus aulas, y hay que tener también un foco puesto ahí para evitar posibles brotes o posibles contagios. Depende de todos nosotros, ¿cierto?, cómo salimos pronto de esta pandemia, cuando obviamente son auspiciosas las cifras que hemos podido ver en las últimas semanas. Dejamos hasta aquí nuestro programa con Ojo Clínico. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en una nueva edición. Recuerde que si usted no ha podido acompañarnos en alguno de nuestros capítulos, lo puede hacer a través de la cuenta de la Universidad de Chile en YouTube. Ahí están todos los capítulos de este programa y también de los demás programas y espacios que tiene nuestro canal UChile TV. Los dejamos completamente invitados para que siga con nuestra programación y nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches.